Desde pequeño supe que era diferente. Mientras los demás niños jugaban al fútbol en las calles polvorientas de mi barrio, yo me escondía en la capilla del colegio, admirando las imágenes de santos con sus rostros de piedra, inmóviles pero solemnes. Algo dentro de mí anhelaba ese mismo respeto. Quería ser más que un hombre. Quería ser el elegido. Ingresé al seminario a los 16 años. Mis padres lloraron de orgullo. Todos decían que era un llamado de Dios. Pero en mi interior, si soy sincero, no era solo un llamado, era una sed. Sed de control. Sed de poder. Sed de portar la sotana, esa túnica negra que hacía temblar a los hombres, que abría puertas cerradas y acallaba pecadores. Pasaron los años y fui ascendiendo con rapidez. Me convertí en sacerdote, luego en monseñor y finalmente obispo. Tenía mi residencia episcopal, escoltas, chofer, privilegios. El Vaticano me abría sus puertas con una sonrisa y yo, ingenuamente, creía que había llegado a la cumbre del reino de Dios. Pero fue entonces cuando comencé a ver cosas, no cosas sobrenaturales, no visiones místicas, sino documentos. Reuniones secretas. Conversaciones en lenguas extranjeras entre cardenales que jamás pisaban una misa. Gestos, señales, rituales tras bambalinas. El poder real no estaba en la sotana, ni en el altar, ni en el Papa. Un día, tras una reunión en Roma, un cardenal alemán, no diré su nombre, me miró fijamente y me dijo en voz baja: la iglesia es una máscara. Lo que hay detrás, solo lo descubren los que están dispuestos a vender su alma. No entendí entonces. Pero las piezas comenzaron a caer en su lugar poco a poco. Me enviaron documentos para afirmar que encubrían cosas que no puedo mencionar sin que te tiemblen los huesos. Me ofrecieron ascensos a cambio de silencio. Me enseñaron el lenguaje del Consenso Vaticano, una forma elegante de decir, calla si quieres vivir. Y lo peor, comencé a ver la sonrisa del diablo dentro de los templos. No es metáfora. Había obispos que hablaban en códigos satánicos, celebraban misas con símbolos invertidos. Decían que era solo tradición antigua, pero el Espíritu Santo me decía otra cosa, era abominación disfrazada de liturgia. Fui a confesarme con un viejo sacerdote, de esos que aún tienen temor de Dios. Y él me dijo, huye. Aún puedes salvarte. Pero, ¿cómo iba a huir? Era obispo. Era respetado, temido, alabado. ¿Iba a dejar todo eso por una corazonada? No fue hasta que vi con mis propios ojos a un alto jerarca besar un anillo que no pertenecía al Papa, sino a un hombre que nunca aparecía en cámaras, un consejero externo al que todos se inclinaban con reverencia, como si fuera el verdadero dueño de la iglesia. Ahí lo supe. Yo no servía a Cristo. Servía a una maquinaria de sombras. Mi fe tembló. Mi alma gritaba. Y en ese abismo, con lágrimas, le pedí a Dios una señal, y Él me la dio. Una mujer, vestida humildemente, me entregó un folleto en una plaza de Roma. Decía, Cristo vive. No en el oro ni en el Vaticano, sino en fuego y verdad. Era de una iglesia evangélica pentecostal. No quise leerlo al principio. Pero esa noche, algo ardió en mi pecho. Un fuego desconocido, diferente al incienso vaticano. Una voz que decía, sal de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados. Y así comenzó mi caída, o mi liberación. Las semanas siguientes fueron una tormenta de contradicciones internas. Por fuera, seguía cumpliendo con mi rol, homilías, bendiciones públicas, reuniones con políticos y empresarios que buscaban lavarse el alma en las fotos. Pero por dentro, estaba desmoronándome. Cada noche, en la soledad de mi residencia, abría el folleto que aquella mujer me entregó.
En él había citas bíblicas que jamás había escuchado en la Iglesia Católica, a pesar de mis años de formación teológica. Palabras como fuego. Palabras como espada. Palabras que quemaban mi conciencia adormecida. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero ¿cómo podía hablar de libertad si yo era un prisionero con sotana? El primer intento de ruptura ocurrió cuando decidí escribir una carta a uno de los nuncios denunciando irregularidades internas. No mencioné nombres, solo hechos. La respuesta fue inmediata y brutal. Una noche, 2 hombres vestidos de negro, con acento extranjero, tocaron la puerta de mi residencia. Dijeron que venían de parte del Vaticano. Me pidieron que los acompañara a una reunión urgente. Accedí, sin sospechar que me llevaban a una especie de interrogatorio encubierto. La reunión se realizó en una villa alejada de Roma. No había cruces. No había imágenes sagradas. Solo una sala oscura, con una mesa larga y una figura al final, en las sombras. Obispo, dijo una voz profunda. Usted ha sido una bendición para la Iglesia, pero últimamente ha empezado a hablar demasiado. Tragué saliva. Solo busco la verdad. La verdad, respondió, es peligrosa cuando se le da al pueblo sin filtro. Me amenazaron sutilmente. Me recordaron que todo lo que poseía, casa, chofer, seguridad, influencia, era un regalo del cuerpo eclesiástico. Y como todo regalo, podía ser retirado o destruido. Salí de ese lugar con las piernas temblando. Ya no era ingenuo. Sabía que si insistía, no solo perdería mi título, podía perder mi vida. Volví a mi residencia, pero no pude dormir. Esa noche abrí la Biblia que tenía guardada desde el seminario. Mis dedos temblaban mientras leía Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa noche decidí que huiría. Renunciar no era una opción viable. Un obispo no renuncia así como así. Sabía que me pondría en vigilancia, que me seguirían los pasos. Así que planeé mi huida con cautela. Visité a una anciana viuda, creyente ferviente, que me ofreció refugio. Ella misma me presentó a un pastor pentecostal que me recibió sin hacerme preguntas, solo oró por mí. Cuando sentí esa oración, por primera vez en mi vida, lloré de verdad. Hermano, me dijo, lo que usted vivió fue religión. Pero lo que el Señor quiere darle es relación. No más sotana. No más poder. Solo Cristo. Y ahí empezó mi verdadero camino. El mundo exterior me parecía otro planeta. Pasé de dormir en sábanas de lino bordadas a compartir un colchón en el suelo de una casa humilde, con una Biblia en el buró y el eco de cánticos pentecostales resonando por las noches. Y, sin embargo, nunca me había sentido tan libre, pero mi pasado no me soltaba tan fácilmente. A los pocos días, recibí una carta sin remitente. No estaba firmada. Solo decía, sabemos dónde estás. El que abandona la obra, abandona su alma. La tiré al fuego sin pensar. Pero dentro de mí, sabía que no era una simple amenaza, era un recordatorio de que el Vaticano no olvida, ni perdona. Mientras asistía a cultos en iglesias humildes, llenas de ancianos, madres solteras y jóvenes sedientos de verdad, me empecé a preguntar, ¿cómo es posible que esta verdad tan pura me haya sido ocultada durante tantos años? Comencé a recordar los momentos más turbios de mi vida dentro de la jerarquía eclesiástica. El día en que firmé la aprobación para el traslado de un sacerdote acusado, sin poder investigar. La vez que me hicieron leer una homilía escrita por otro, con palabras que no entendía, pero que debían ser dichas, porque así lo ordenaba Roma. Recordé un pasillo en el Vaticano, sellado con doble seguridad, donde solo los obispos de cierto rango podían entrar. Una vez, por error o por providencia divina, entré.
No había arte sacro, ni reliquias. Solo libros antiguos con títulos en latín que hablaban de pactos, alquimia y rituales de iniciación. Uno de esos libros tenía una inscripción que jamás olvidaré: quien posea la verdad y aún así elija el velo, será más maldito que el ciego. Ahí lo entendí todo. La institución que yo serví no buscaba revelar a Cristo, sino sepultarlo bajo siglos de tradición, poder y secreto. Pero también entendí que yo era cómplice. No podía simplemente huir. Debía testificar. Debía hablar. Así que acepté la invitación del pastor pentecostal a dar mi testimonio ante la congregación. Nunca había predicado sin mitra, sin báculo, sin escoltas. Solo con mi voz temblorosa, de hombre desnudo ante Dios. Yo servía a la iglesia, dije. Pero no al cuerpo de Cristo, sino al imperio de los hombres. Me vestí de santidad, pero mis manos estaban llenas de miedo. Hoy, por fin, conozco al Cristo vivo. Y no se encuentra en la cúpula de San Pedro, sino en el corazón de los que le buscan con sinceridad. El silencio que siguió fue sagrado. Y luego, una mujer alzó las manos y gritó: «Gloria a Dios, Él también salva a los que estuvieron más perdidos». Ese día supe que no solo había sido liberado, también había sido perdonado, pero el precio apenas comenzaba. Porque cuando un hombre sale de Babilonia, Babilonia no deja de perseguirlo. La mañana siguiente a mi testimonio, desperté con el rostro bañado en lágrimas. Pero no eran de dolor ni de miedo. Era una mezcla extraña, una liberación profunda, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo purificada. Por primera vez en décadas, había hablado con la verdad. Y no ante un tribunal eclesiástico, sino ante el Dios viviente. Pero no tardaron en llegar las consecuencias. Un antiguo compañero del seminario me localizó. Se presentó en la entrada de la iglesia pentecostal, vestido de civil, aunque su mirada aún cargaba el peso del Vaticano. «¿Qué estás haciendo, hermano?», me preguntó sin rodeos. «¿Predicando entre los herejes? ¿Tú, que eras un custodio de los secretos? Ahora predico a Cristo, no a Roma», le respondí con firmeza. Me miró con una mezcla de tristeza y desprecio. Y entonces me dijo algo que me marcó. ¿Sabes cuál es tu verdadero pecado? No haber traicionado a la iglesia, sino haber creído que la verdad te haría libre. Se marchó sin más. Pero sus palabras me persiguieron por días. ¿Acaso estaba equivocado? ¿Acaso me había dejado llevar por emociones, por resentimientos? ¿Era posible que hubiera interpretado mal todo? Oré con intensidad. Ayuné. Busqué dirección no en obispos ni cardenales, sino en la palabra. Fue allí, en el Evangelio de Juan, donde encontré la respuesta: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Era como si Jesús mismo me hablara. Dios me había desnudado. No físicamente, sino espiritualmente. Me quitó cada capa de orgullo, cada galón eclesiástico, cada medalla de obediencia al sistema. Me dejó sin nada, para darme lo único que nunca había tenido, una relación real con Él. Recuerdo la primera vez que fui invitado a predicar en una iglesia en las afueras del país. No había vitrales, ni órgano de tubos, ni incienso. Solo sillas de plástico, un micrófono gastado, y un pueblo sediento de Dios. Me presenté como lo que ahora era, un hombre salvado por gracia, no por institución. Hermanos, dije, yo era un siervo del Vaticano, pero no conocía al Cristo que predicaba. Hoy, he dejado las vestiduras de príncipe para ser simplemente hijo. La gente lloró. Algunos me abrazaron. Otros me miraban con asombro. Y en cada encuentro, Dios sanaba una herida más en mí, pero no todo era gozo. Poco a poco, supe de otros que intentaron salir y no lo lograron. Un sacerdote amigo fue trasladado a un monasterio del que nunca más se supo. Una monja que confesó dudas fue enviada a un convento de clausura.
No era persecución física, era una jaula disfrazada de obediencia. El sistema religioso que había servido tanto tiempo no solo aprisionaba a sus fieles, también devoraba a sus ovejas más sinceras. Y allí, entendí que mi testimonio no era solo mío. Era una voz que debía resonar por los que no podían hablar. Porque si el Cordero de Dios fue asesinado por los líderes religiosos de su tiempo, ¿cómo no pensar que lo volverían a hacer? Pero esta vez, su pueblo no se quedaría callado. El viento soplaba fuerte aquella noche. Me encontraba solo en la habitación de un pequeño hostal evangélico, con la Biblia abierta sobre la mesa y un cuaderno lleno de notas, versos y pensamientos que había recogido desde que escapé del Vaticano. No podía dormir. Algo me quemaba por dentro, pero no era ansiedad ni miedo. Era el fuego del Espíritu. Recordé las palabras del Apocalipsis. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Ahora sabía que esa ella no era un simple símbolo. Era real. Era el sistema religioso corrompido, poderoso, adornado de oro, pero vacío del Espíritu de Dios. Y yo había vivido dentro de su vientre. Había sido testigo de banquetes donde se tomaba vino con el nombre de Cristo, pero sin su presencia. De reuniones donde se hablaba más de política, control y finanzas que del Evangelio. Había escuchado risas ahogadas en secretos. Y vi a hombres usar la sotana como escudo, mientras su alma se desmoronaba en tinieblas. Y sin embargo, allí, entre paredes sin pintura, junto a creyentes sin teología, descubrí el poder verdadero. El fuego de Dios no necesita catedrales, solo corazones dispuestos. Fui invitado a un retiro espiritual en una iglesia de campo, donde los cultos duraban horas y los testimonios eran más largos que los sermones. Allí no se usaban títulos ni reverencias. Allí se llamaba a cada uno por su nombre, y a Cristo como Señor. Recuerdo una noche, bajo un techo de zinc, cuando una anciana se levantó y dijo: «Yo no sé leer, pero sé orar». Y anoche, el Señor me mostró que este hermano vino con una carga que no es suya. Que fue herido por hombres, pero que su sanador es Cristo. Esa mujer jamás había puesto un pie en Roma. No conocía las liturgias, pero tenía una comunión con Dios que quemaba más que cualquier incienso papal. Lloré como un niño. Caí de rodillas. Sentí que mis años de servidumbre religiosa se despegaban de mí, como una piel vieja. Y entonces, Dios me habló. No fue una voz audible. Fue una certeza que llenó el aire. Ellos tienen la cúpula, pero tú ahora tienes mi fuego. Entendí que no todos los que visten sotana están perdidos, ni todos los pentecostales son perfectos. Pero el Espíritu no habita en edificios ni jerarquías, habita donde se le da lugar. Desde entonces, comencé a viajar, predicar y dar testimonio. Muchos me escuchaban por curiosidad, otros por morbo, pero algunos, los hambrientos, los heridos, los que como yo habían sido traicionados por una religión vacía, esos recibían vida. Vi a sacerdotes abandonar el Vaticano y bautizarse en ríos humildes. Vi a monjas danzar bajo la unción, libres como nunca lo habían sido. Vi a jóvenes dejar el seminario tras oír una sola prédica sobre el Cristo resucitado y vivo. Y cada vez que me preguntaban si no temía represalias, yo respondía: yo le temía a los hombres, hasta que conocí el fuego de Dios. Hoy no tengo medallas, ni cruz pectoral, ni título. Pero tengo la paz de saber que sirvo al único Rey que no necesita un trono terrenal para gobernar. Si tú que lees esto estás dentro de un sistema que parece santo, pero por dentro está podrido, sal. No temas. Cristo no está enjaulado en una institución. Él está vivo y te está llamando. Yo lo vi. Yo lo viví. Fui un obispo y ahora soy un siervo. Antes hablaba en nombre de Roma, hoy solo abro la boca si el Espíritu me lo permite.
Y si alguna vez me ves predicar en una esquina, sin púlpito, sin coro, sin sotana, acércate. Porque tal vez allí, entre lo despreciado del mundo, se enciende el fuego que te hará libre. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6.